Hoy vamos a continuar con el tema de solución. La solución son aquellos, o soluciones, son aquellos sistemas materiales homogéneos que están formados por más de un componente. Dentro de esos componentes tenemos los solutos y el solvente, también llamado disolvente. El soluto o los solutos son los componentes que se encuentran en menor proporción. Puede haber más de uno y están disueltos en un componente que está en mayor proporción dentro de la solución y se llama disolvente o solvente. Por lo tanto, decimos que la solución está formada por la suma de solvente o disolvente más los solutos que se disuelvan en ese solvente. Hay dos términos que permiten hablar de concentración de la solución en distintas situaciones. Uno de los términos que se utiliza mucho es la solubilidad. La solubilidad es muy importante en una solución porque nos determina qué cantidad de soluto nosotros podemos disolver y en qué condiciones. Y la solubilidad refiere a la cantidad de soluto que nosotros podemos disolver en 100 gramos de solvente. De acuerdo a la cantidad de soluto que podemos disolver en 100 gramos de solvente, diremos si la solución está diluida, cuando contiene muy poca cantidad de soluto, concentrada, cuando contiene mucha cantidad de soluto, saturada, cuando contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver ese disolvente, o sobresaturada, que en general los sistemas materiales sobresaturados son sistemas materiales heterogéneos, pero en condiciones especiales puede existir una solución sobresaturada. Para determinar la cantidad de soluto que tenemos en 100 gramos de solvente o disolvente, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de soluto por 100 y dividirla la cantidad de solvente que contiene la solución. Veamos. Otra forma de expresar la concentración es utilizando las unidades físicas de concentración. Y en estas unidades físicas se expresa la cantidad de soluto que hay cada 100 gramos de solución, sin importarnos la cantidad de solvente. Simplemente la cantidad de soluto que tenemos en 100 de solución. En ese caso, se va a hablar de porcentaje, unidad física de concentración, que puede ser porcentaje masa en masa, si tanto el soluto como la solución, el soluto está expresada su unidad en unidades de masa, y la solución también tiene su concentración o su expresión en unidad de masa. Si el soluto está expresado en unidades de masa, pero la solución en unidades de volumen, será porcentaje masa en volumen. Y si ambos, tanto soluto como solución, se expresan en unidades de volumen, será porcentaje volumen en volumen. Fíjense que la magnitud superior, masa y volumen, están en rosado porque refieren a la cantidad de soluto. Y puse la magnitud inferior en un color gris celeste porque se refiere a la unidad de solución. ¿Cómo determinamos el porcentaje? El porcentaje se puede determinar con una fórmula muy similar a la que determinamos la cantidad de soluto en 100 de solvente para la solubilidad. En este caso, lo único que cambiaría sería que en lugar de dividir por la cantidad de solvente, estamos dividiendo por la cantidad de solución. Nos quedaría cantidad de soluto por 100 dividida la cantidad que tenemos de esa solución. Un ejemplo de un problema. Ejemplo 1. Queremos calcular la solubilidad. Fíjense que queremos calcular la solubilidad. Preguntamos, calcula la solubilidad de una solución que tiene 40 gramos de soluto y 110 gramos de solvente si se encuentra a 60 grados Celsius. La solubilidad se refiere a este gráfico. Nosotros tendríamos que marcar un valor en este gráfico a 60 grados Celsius y ver cómo se encuentra la solución.
Este gráfico relaciona la solubilidad en el eje vertical con la temperatura. La solubilidad son los gramos de soluto que tengo cada 100 gramos de solvente. La temperatura ya la tenemos, 60 grados Celsius, está acá. Pero la solubilidad no la podemos marcar en este eje porque este valor de 40 gramos de soluto está expresado en 110 gramos de solvente. Y nosotros lo necesitamos en 100 gramos de solvente para que se trate de solubilidad. Estos son los datos. Tenemos la masa de soluto, la masa de solvente y la temperatura. La solubilidad es la cantidad de soluto que está disuelto en 100 gramos de solvente. Nosotros tenemos la cantidad de soluto disuelto en 110 gramos de solvente. Tenemos que calcular en 100. Se puede expresar como una regla de 3 simples, como lo ven acá. 40 gramos de soluto están disueltos en 110 gramos de solvente. En 100 de solvente, ¿cuánto soluto tendremos disuelto? Y es la fórmula que presenté en la diapositiva anterior. Cantidad de soluto por 100 dividido 110. Cantidad de soluto por 100 dividido la cantidad de solvente. Reemplazamos los valores en la fórmula. Me dice que de soluto tengo 40 gramos. Coloco donde dice cantidad de soluto el valor de 40 gramos. Por 100 dividido, se puede expresar con la barra de dividido, los dos puntitos, la cantidad de solvente, que en este caso son 110 gramos. Saco la cuenta y me da que la solubilidad es de 36,36 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Marco en el gráfico los 36 gramos de soluto, 36,36 gramos de soluto en 100 gramos de solvente, en el eje vertical de solubilidad, y la temperatura en el eje horizontal. Me va a dar, en la confluencia de las dos líneas que marqué, me da un punto que me determina cómo se encuentra la solubilidad de esa solución. En este caso se encuentra concentrada, porque está por debajo de la línea de saturación o de solubilidad, pero cerca. Cuando está por debajo, hasta más o menos la mitad del espacio que queda debajo de la línea, se dice que es concentrada. Si está más abajo, se dice que es diluida. Si está en la línea de solubilidad, se dice que es saturada, y si está por encima de la línea de solubilidad, se dice que es sobresaturada. Así trabajamos con el término solubilidad. Podría suceder, en el ejemplo 2, que en lugar de solubilidad nos estén pidiendo porcentaje. Dice, calcula el porcentaje masa en masa de una solución que tiene 10 gramos de soluto en 110 gramos de solvente. Porcentaje masa en masa. Tenemos los datos de soluto, el dato de solvente. Recordemos que el porcentaje masa en masa se refería a la cantidad de soluto que hay en 100 gramos de solución. Entonces ya no hablamos de solvente, hablamos de solución. Y sabemos que los 10 gramos de soluto están disueltos en una cierta cantidad de solución, que tenemos que determinarla. Y la vamos a determinar sumando el soluto y el solvente. O sea, tenemos 10 gramos de soluto más 110 gramos de solvente y me va a dar la cantidad de solución. Yo voy a reemplazar ese valor en esta forma. La fórmula era que el porcentaje masa en masa se determinaba multiplicando la masa de soluto por 100 y dividiéndolo la masa de solución. Reemplazamos los valores. La masa de soluto era 10 gramos. 10 gramos. Por 100 dividido la masa de solución es la suma del soluto y el solvente, 120. Sacamos la cuenta y nos da que tenemos un porcentaje masa en masa de 8,33% masa en masa. Veamos ahora un ejemplo un poco más complicado. Nos dan una solución y nos pide que calculemos el porcentaje masa en masa. Dice, calcula el porcentaje masa en masa de cada uno de los solutos de la solución formada por 5 gramos de cobre, 10 gramos de estaño y 50 gramos de zinc. 5 gramos de cobre es uno de los solutos es cobre y tengo 5 gramos. El otro soluto es estaño, tengo 10 gramos. Y de disolvente tenemos 50 gramos y el disolvente se llama zinc. El problema me solicita el porcentaje masa en masa. La fórmula de porcentaje masa en masa era cantidad de soluto por 100 dividido la cantidad de solución.
Tanto el soluto como la solución deben estar expresadas en gramos, porque habla de masa en masa. El soluto está en gramos y la solución no me la da. Pero como tengo los datos de soluto y solvente, lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Sumando solutos más solvente. Los solutos eran 5 gramos de cobre y 10 gramos de estaño, más el solvente o disolvente, 5 gramos de zinc, tenemos 65 gramos de solución. Ya puedo reemplazar los 65 gramos en esta zona de la ecuación. Reemplazo los valores en la fórmula. Donde dice cantidad de soluto, cuando quiera determinar el porcentaje masa en masa de cobre, lo voy a reemplazar por 5 gramos. Si quisiera determinar el porcentaje masa en masa de estaño, lo reemplazaría por 10 gramos. Y donde dice cantidad de solución, lo voy a reemplazar por el valor que saqué anteriormente, 65 gramos. Fijémonos que acá vamos a determinar el porcentaje masa en masa de cobre. Nos va a quedar 5 gramos por 100 dividido 65 gramos de solución. Me queda 7,69% masa en masa de cobre. 5 por 100 dividido 65. Si queremos determinar el porcentaje masa en masa de estaño, perdón, acá hubo un error, es de estaño, multiplicaremos 10 gramos de estaño por 100 dividido 65 gramos de solución. Y me va a quedar el valor de 15,38% masa en masa de estaño. Podemos verificar, por simple lógica, si estamos haciendo la ecuación o el planteo de manera correcta. Si teníamos 5 gramos de cobre y me dice que el porcentaje es 7,69% masa en masa, y tenemos el doble de estaño, yo debería tener el doble de porcentaje masa en masa de estaño. Tenía 7,69% masa en masa de cobre y tengo 15,38% masa en masa de estaño. Como tenía el doble de cantidad de estaño, tengo el doble de concentración de estaño. Bueno, así finalizamos la presentación. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda me pueden preguntar.